Estás escuchando Conciencia Médica, un espacio que valora tu vida. Estamos en comunicación con el doctor Daniel Cardinali, médico, doctor en Ciencias Biológicas, investigador superior de CONICET y profesor en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica Argentina. Doctor Cardinali, Norberto Blanco, Gabriela Costa y Miguel Sangiovanni desde Conciencia Médica le hablan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Mucho gusto, doctor. Gracias por atendernos. No, cómo no. Doctor, con Gabriela, que sabemos que estuvo de viaje unos días, nos contaba que no podía dormir y que se tomó una pastillita que es la melatonina para poder dormir. Ajá. Y con Miguel nosotros mucho no sabíamos qué era la melatonina, entonces queríamos consultar con alguien que nos pudiera explicar un poco. Bueno, la melatonina es un compuesto natural producido por las células de una gran cantidad de especies. Prácticamente todas las formas de vida producen melatonina, lo cual indica su función muy amplia, no solamente la del sueño. En el hombre hay una melatonina que circula, que está producida por una estructura cerebral llamada la glándula pineal, y esta melatonina está presente desde el tercer mes de vida en adelante y se secreta con un ritmo diario que tiene que ver con el atardecer y el comienzo de la noche, de tal manera que está en condiciones inmejorables para estar vinculada con la inducción del sueño. Y en realidad hay mucha información de toda índole, estudios controlados, consensos internacionales, mucha información, por cierto, que indica que la melatonina es la señal que abre las puertas de nuestro sueño cada día, y por lo tanto que tiene una aplicación potencial terapéutica muy grande, sobre todo para reemplazar la tremenda invasividad de las benzodiazepinas, los hipnóticos que se utilizan en forma corriente y que tienen una cantidad de aspectos negativos farmacológicos muy importantes, la producción de dependencia, la producción de amnesia, una cantidad de cuestiones, sobre todo en el adulto mayor, ¿no? ¿Y la melatonina no generaría ningún tipo de adicción? No, eso está, de hecho se ha avanzado mucho alrededor de la investigación de la melatonina. La primera cosa que hay que entender que como es un producto natural no hay patentes para las empresas que protejan investigación a largo plazo. Entonces lo que se ha hecho a lo largo del tiempo, cuando se ha ido obteniendo esta evidencia de su rol en la producción del sueño, se han ido desarrollando análogos de la melatonina, productos de síntesis y por lo tanto pasibles de patente. Claro. En este momento, en la Argentina, por ejemplo, hay un análogo, la gomelatina, que fue aprobada por el ANMAT hace 3 años y que se utiliza justamente por otro aspecto que está ligado al tema de la melatonina, que es la depresión. En Estados Unidos hay otros análogos más directos, más puramente identificados de la melatonina y dedicados al tratamiento del sueño, y es la única molécula de todos los hipnóticos con que se cuenta que la FDA no le requiere las regulaciones de adictividad, de producción de adicción, que tienen todas las demás moléculas menos la melatonina. Así que evidentemente en ese sentido es el hipnótico regulador del sueño de elección. Claro. Y además se une esto al hecho que desde el punto de vista biológico es extraordinariamente inocua y justamente está presente en prácticamente todas las células del organismo, solamente sale a la circulación la producida por la glándula pineal y desempeña probablemente dentro de las células funciones de otra índole, de protección celular, etcétera. O sea que es una molécula muy segura para su uso en todo sentido. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Gabriela Costa, ¿qué dice? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo le va? Doctor, ¿podemos hacer un poquito de historia? La melatonina... La escucho mal, si pudieran subir el volumen. Sí, cómo no. La melatonina, ¿cómo fue descubierta? Mire, la historia de la melatonina es interesante porque la descubrió un dermatólogo muy prestigioso, Aaron Lerner, alrededor del final de la década del 50. En realidad, el trabajo fue publicado en 1958.
Lerner era un bioquímico y dermatólogo y estaba muy interesado en las lesiones de decoloración de piel del vitíligo, y su búsqueda lo llevó a tratar de identificar algo que se conocía desde principios del siglo XX, que cuando uno agregaba polvo de glándula pineal a un acuario que contenía larvas de anfibios, las larvas cambiaban el color. Entonces, de una manera realmente extraordinaria desde el punto de vista de las técnicas bioquímicas de la época, él a lo largo de 3 años manejó unos 100 kilos de pineales bovinas, que eso representan decenas de miles de animales, y extrajo unos pocos fracción de miligramos de esta sustancia melatonina. Él la llamó así porque mela es un prefijo que tiene que ver con oscuridad y tonina con el tono, ¿no? La idea de una sustancia que está regulando el color de la piel, y con gran decepción para él lo que hizo fue inyectársela, tomarla, él primero, luego otros voluntarios. La piel no cambió de color, y eso fue la decepción de Lerner, y describió en ese trabajo que en realidad lo que producía era algo de somnolencia, y ahí dejó la molécula. Lerner fue un dermatólogo muy importante en la historia de los péptidos que colorean la piel, porque posteriormente, unos 10 años después, él identificó la secuencia de la alfa-melanotropina y otros péptidos que sí directamente tienen influencia en el color de la piel de los humanos. Lo que pasa es que lo que da color a la piel a los humanos no es lo mismo que da color a la piel a los anfibios, son cosas diferentes. Claro. Y después, hoy en día, después, ¿cuál fue el sentido fisiológico? ¿Cuál fue la función que cumple la melatonina? En realidad la historia se desarrolló desde los 60 en adelante. Hubo que recuperar una posición de prácticamente escepticismo biológico que se le había dado a la glándula pineal. La glándula pineal tiene una historia muy curiosa, porque fue considerada desde muy temprano como un órgano central para la vida psíquica, y eso fue en la etapa precientífica. Y luego, cuando se pudieron ya aplicar técnicas como la microscopía y demás, se vio que esta glándula en realidad tenía más la pinta de un órgano vestigial, y fue Lerner quien, porque además, por otro lado, la pineal se calcifica, en la especie humana se calcifica muy temprano, prácticamente alrededor de los 20 años, casi, dependiendo de las regiones del globo, casi el 80% de la gente tiene esta piedrita dentro del cerebro, y entonces justamente el hecho de estar calcificada siempre se lo ha vinculado a que era una estructura atrófica, pero la realidad es que la calcificación que tiene es de otro tipo, es una cosa distinta, no es calcificación necrótica, y las células pineales están bien vivas y producen melatonina hasta etapas muy avanzadas de la vida. Y ahí fue donde, cuando se empezó a identificar primero la melatonina, los mecanismos de síntesis, la presencia en circulación, el hecho, y que esto fue muy importante, de descubrir que en las especies que tienen apareamiento estacional, es decir, que tienen apareamiento en solo una época del año, y está regulado eso por la longitud del día y de la noche, la longitud de la noche, que es lo que leen todas estas especies, en realidad está codificada por la melatonina, porque como la melatonina se secreta a la noche, es un medidor endógeno de la longitud de la noche. Y esto es muy interesante, porque uno toma un animal, lo coloca en luz permanente, pero le perfunde cantidades de melatonina que sean semejantes a la de la noche, y el animal va a responder no a la luz que ve, sino a la melatonina que circula, y tendrá o no estación de apareamiento dependiendo del tipo de especie que sea. Así que eso también fue muy importante, porque permitió tener un nicho, diríamos, biológico para la función de la pineal. Y luego, alrededor de los comienzos de los 80, se retomaron
esa primera observación de Lerner, que inyectando melatonina produce somnolencia, y empezó a verse que la melatonina podía ser un interesante inductor del sueño. Claro, lo que pasa es que el sueño que produce la melatonina durante el día no tiene nada que ver con el que producen las benzodiazepinas, que son mucho más potentes, así que en ese sentido se pensó, bueno, que era un hipnótico, en fin, natural, pero que no podía competir con los hipnóticos que estaban en el mercado. Cuando las benzodiazepinas y las drogas Z derivadas se empezaron a identificar por su potencialidad adictiva, en general el cuerpo médico y la sociedad y las autoridades de salud se empezaron a preocupar. De hecho, hoy en el mundo existen prácticamente campañas para desalentar el uso de benzodiazepinas en todos los países europeos. En la Argentina no hay, y el uso de benzodiazepinas en la Argentina es impresionantemente alto, ¿no? Sí, sí. Es el país que más consume clonazepam, Sí. Que no tiene una indicación. La gente, el ribotril para la gente es algo como la Coca-Cola más o menos, Sí. y justamente el clonazepam tiene una indicación muy precisa que no tiene nada que ver con lo que la gente lo usa, ¿no? Pero ese potencial de adicción hace que sean drogas muy peligrosas, y en ese sentido la melatonina ha ayudado mucho a superar esa cuestión. Buenas tardes, doctor Miguel San Giovanni. ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Es la forma que se comercializa la melatonina? ¿Es efectiva? Y si es así, ¿la gente a ver qué espera? ¿Un resultado rápido? No. Bueno, esto fue uno de los problemas con la introducción de una cantidad de... Hay en la Argentina, por ejemplo, la ANMAT ha autorizado comprimidos de 3 miligramos. Eso lo hizo porque en Estados Unidos era la forma más común, comprimidos de 3 miligramos. No existe ninguna evidencia científica que sostenga que hay que dar melatonina en esa dosis. Y el hecho mismo es que las autoridades de salud, fíjese, el ANMAT, vamos a tomar, autoriza un análogo de la melatonina, que es la agomelatina, que está en el mercado, con una actividad 5 veces más potente que la melatonina sobre los receptores, y por lo tanto para la inducción de los efectos atribuibles a esos receptores, en dosis de 25 a 30 miligramos. Entonces usted calcule, fíjese lo inconsistente de esto, porque la misma institución está, por el uso, diríamos, en los países centrales, inicial, ¿no?, de la melatonina en cantidades de 3 miligramos, en realidad está autorizando cantidades de análogos que, si uno tuviera que ponerlo en equivalencia, debieran ser equivalente 25 miligramos a por lo menos 100 miligramos de melatonina, ¿no? Así que ahí hay una incongruencia grande. De todas maneras, la melatonina tiene efectividad sobre el sueño en esas concentraciones. Y esto le da además un margen de seguridad también, porque la dosis es tan baja que y acá se ha manejado mucho la idea de que como es una sustancia natural podemos tener peligro, como en el caso de los corticoides, que haya inhibición de la producción de la propia melatonina o efectos colaterales, etcétera, con altas dosis. Y en realidad se han dado en distintos experimentos y estudios hasta gramos de melatonina y no hay efectos de ninguna índole. Nosotros tenemos en ese sentido mucha experiencia con cantidades bastante mayores en cierto tipo de pacientes y le insisto, hay un tema de dosis importante. ¿Qué pasa cuando la gente va, como es de venta libre, compra melatonina 3 miligramos? El hecho es que muchas veces necesita un tiempo para establecerse el efecto de la melatonina. La melatonina, por razones de farmacodisponibilidad, por las cantidades tan bajas que se administra, muchas veces es efectiva de entrada y otras veces no la es. Entonces, esto fue en general un problema que llevó a que la gente descreyera, muchos, en la utilidad de la melatonina. Cuando uno va aumentando paulatinamente la dosis, dependiendo justamente de la respuesta, el efecto aparece. Pero ese efecto
es un efecto que no tiene nada que ver con los hipnóticos. Y eso es una de las cosas muy, muy importantes que hay que destacar a la persona que lo va a usar. Si esa persona tiene experiencia con los hipnóticos, nada, con las benzodiazepinas de acción ultra rápida, por ejemplo, o las drogas Z, el Zolpidem, por ejemplo, nada va a tener el mismo efecto de prácticamente inducirle el sueño instantáneamente, porque eso no es la función de la melatonina. La función de la melatonina es regular un sueño absolutamente natural y aumentar la amplitud del ritmo sueño-vigilia. Por eso es tan importante esa recomendación, porque la gente no solo mejora su sueño, sino que mejora su vigilia, y eso es algo que el adulto mayor, por ejemplo, aprecia mucho, ¿no? Que su problema está en la queja del sueño y en la queja de la somnolencia durante el día. La melatonina en muchas personas tiene ese efecto. Pero sigue todavía pendiente el hecho de por qué hay gente que responde a pequeñas cantidades, otros no. La cuestión de la farmacocinética, de la droga, cómo se metaboliza, etcétera, todavía es una cuestión abierta como para muchas drogas. Claro, y en el caso de que una persona mejora su sueño consumiendo en comprimidos la melatonina, ¿eso implicaría que su producción endógena está disminuida por algún motivo? Mire, el efecto con 3 miligramos supera la dosis que se obtiene con 3 miligramos es 10 veces mayor que la concentración que uno encuentra, por lo menos 10 veces, de 10 a 50 veces mayor que la concentración que uno encuentra en alguien que no toma melatonina. Así que el efecto de la melatonina no está vinculado a esa función, sino probablemente a que actúa de una manera muy global sobre otras regiones del cerebro, además de las que producen o regulan el ritmo sueño-vigilia. De hecho, los receptores para melatonina en el sistema nervioso central están relativamente dispersos. Hay receptores para melatonina en por lo menos 70, 80 localizaciones a lo largo del cuerpo, y en general no cabe, yo no podría, de hecho no hay ningún estudio que avale que la persona que es sensible es la que menos melatonina tiene. Lo que hay estudios sí es que a medida que va cayendo la producción de melatonina, el sueño se va deteriorando, de eso hay estudios, pero que sea una relación 1 a 1 como la que podría sugerir su pregunta, no. Doctor, otra pregunta. ¿La melatonina también se está usando para pacientes con Alzheimer? ¿Puede ser eso? Bueno, allí hay esa es una temática de mucho interés actual. Hoy por hoy es una prescripción fuera de prospecto, o sea, no es una prescripción aceptada por el ANMAT, y vamos a tomar otras regulaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos la melatonina no es un medicamento, así que no está bajo las regulaciones de la FDA. Pero eso significa que es de venta libre en Estados Unidos. Está bien. Claro. Y por eso en la Argentina es de venta libre. Claro. Lo que pasa es que en la Argentina está bajo la regulación del ANMAT como un medicamento. En Europa la melatonina es un medicamento. Desde el año 2007 la melatonina debe prescribirse como un medicamento y por lo tanto está bajo la regulación de la autoridad local, que es la European Medicine Agency. La realidad es que cuando se empezó a usar acá en la Argentina, nosotros fuimos los primeros en ver que era muy útil en los enfermos dementes, sobre todo por la agitación y la alteración del sueño que estos enfermos presentan, y nos llamó la atención que luego de un tiempo de tratamiento veíamos mejorar o al menos no evolucionar la neurodegeneración, ¿no? A través de las pruebas neuropsicológicas. Sí. Eso lo publicamos, después se hicieron varios estudios en otros países. En realidad, usted me puede preguntar por qué hicieron eso inicialmente. Ya había, y eso no lo hicimos nosotros, sino que había evidencia preclínica que la melatonina prevenía la lesión básica del Alzheimer, la acumulación de la proteína beta-amiloide y la proteína tau en el cerebro de animales. Con el desarrollo de la biología molecular y de los ratones transgénicos,
Hay 19 trabajos publicados en la bibliografía internacional que revelan que los transgénicos de Alzheimer, para la proteína tau, para el beta-amiloide, para la presenilina, para las 3 juntas, en fin, todas las combinatorias que usted puede imaginarse, si le da melatonina previamente, en el momento en el cual el animal está comenzando a desarrollar la enfermedad, se previene el deterioro y la lesión cerebral. Sí. O sea que había mucha evidencia preclínica que nosotros podíamos estar actuando sobre algo que realmente fuera relevante, y como tuvimos la posibilidad de manejar en el Hospital de Clínicas la posibilidad de trabajar con psiquiatras que agregaban como coadyuvante al tratamiento normal melatonina, y compararlo con aquellos pacientes a los cuales no se le daba melatonina, fuimos muy seguros, nos fuimos asegurando realmente que lo que veíamos era así. De hecho, en este momento le puedo decir lo siguiente: lo que hay publicado en la bibliografía internacional es que para el Alzheimer desarrollado, cuando las lesiones ya están muy avanzadas, los efectos que se obtienen son erráticos. Uno tiene que empezar antes. Para el deterioro cognitivo mínimo, que es el momento en el cual el paciente consulta al médico porque comienza a olvidarse, cosa que lo deprime y afecta su sueño, en ese momento la administración de melatonina en una cantidad de estudios en el mundo que suman prácticamente más de 800 pacientes ya, tiene un efecto benéfico muy importante. Y nosotros tenemos una serie de 150 pacientes estudiados a lo largo de 5 años, ninguno evolucionó del grado de deterioro cognitivo mínimo a la enfermedad de Alzheimer, cuando naturalmente lo hacen del 10 al 15%. Y ahora se acaba de publicar, ya hace en prácticamente el mes pasado, un estudio con la melatonina aprobada por la EMEA en Europa, doble ciego, placebo controlado, muy amplio, en el cual los pacientes que recibieron con deterioro cognitivo mínimo, que recibieron melatonina, además de su tratamiento habitual del Alzheimer, esos pacientes mejoraron notablemente el sueño por un lado, y los scores, puntajes neuropsicológicos por el otro. Así que se abre una expectativa muy grande. Quiero decirle, volviendo a su pregunta inicial, sigue siendo una prescripción fuera de prospecto. Sí, pero por ahí a futuro va a ser una medicación para prevenir. Y fíjese usted, claro, este estudio, por ejemplo, que fue autorizado por la EMEA en Europa, está marcando el camino. Hoy no darle melatonina a un paciente con deterioro cognitivo mínimo, nosotros, yo lo puedo decir con seguridad, la seguridad de haber visto a los pacientes, es un error muy serio. ¿Y qué pasa con los otros medicamentos como la memantina, el donepezilo? Mire, hay una coincidencia general que no sirven para nada. En eso ha habido un interés muy grande de la industria, presión muy grande de la industria. Hay en este momento autorizados por la FDA, solamente hay 2 estrategias: la estrategia de las anticolinesterasas, como el de donepezilo, y la estrategia de la memantina, que es un neuroprotector que impide el efecto deleterio del glutamato en el cerebro. En realidad, la memantina tiene muchos efectos colaterales y el donepezilo es realmente insuficiente. Ya es como realmente estar apagando un incendio colateral cuando ya el incendio está armado. Y esto lo reconocen hoy en este momento en la neurología. El gran tema es la neuroprotección. El gran tema es encontrar qué moléculas pueden evitar la destrucción del citoesqueleto que se da en las grandes enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer y el Parkinson. Y ahí está centrada la cosa. Y en ese espacio es donde la melatonina tiene un lugar que se está ganando y que creo que finalmente va a conseguir transformarse en algo. Fíjese, hay una cosa muy interesante con la melatonina.
prácticamente el costo es cero, no tiene casi ningún valor como tal hoy, como tal. Creo que el excipiente es más caro que la misma melatonina. Uno puede enriquecer genéticamente plantas para que produzcan melatonina. Como le decía al principio, la melatonina es un producto natural que está en plantas, y por lo tanto uno puede imaginarse plantas que transgénicamente produzcan mayores cantidades de melatonina, y uno podría imaginarse también que el microbioma puede manipularse como para que a través del uso de probióticos, etcétera, sea la flora intestinal la que produzca melatonina. Y ahí tendríamos una respuesta a algo que es dramático y que creo que hay que tomar conciencia. La población mundial en este momento tiene una proyección de individuos de más de 80 años para el año 2050 de 400 millones en el mundo. Y de esos 400 millones se sabe por la proyección de enfermedad de Alzheimer que 150 van a ser enfermos de Alzheimer. Entonces esto es una situación y una problemática que no la va a resolver la industria farmacéutica a través de los mecanismos normales de mercado, sino que tiene que resolverse a través de medidas de salud pública, como por ejemplo la cuestión de los nutrientes y otros aspectos que uno podría imaginarse hasta que se le puede agregar a la bebida, como al agua de bebida, como se le agrega flúor, se le puede agregar este tipo de neuroprotectores. Pero bueno, eso ya es como ciencia ficción, ¿no? Bueno, pero por ahí algún día llega. Yo creo que va a tener que llegar, porque el drama de esa cantidad de personas con una enfermedad neurodegenerativa, fíjese que el promedio de sobrevida de un Alzheimer es 11.2 años. Estas cifras que le estoy dando son las cifras que presentó la Alzheimer Association, la internacional, en la reunión del G8 en diciembre del año pasado en Londres, o sea que es bien actualizada. Sí. Y esto está indicando claramente que no hay sociedad que pueda tolerar semejante carga, y el crecimiento va a ser sobre todo no en los países centrales, que ya tienen envejecida la población, sino en los países como los nuestros, claro, que todavía no tienen o tienen ese margen de envejecimiento. Bueno, doctor, la verdad que muy interesante. Empezamos hablando de la melatonina, pensamos que iba a ser de sueño y terminamos hablando de enfermedades neurodegenerativas. Porque aquí hay un concepto que es muy importante y quisiera dejarlo como final, ¿no? Sí. Dormir no es perder el tiempo. Dormir el sueño es un elemento fundamental en la neuroprotección, y esto está tan consolidado que incluso hoy ya está, le diría, como noticia corriente en las noticias de ciencia que se permeabilizan a la sociedad, ¿no? Sí. Porque ahora, pero el tema de la sociedad actual, que estamos hiperconectados, que por ahí tenemos altas horarios de trabajo y cosas, creo que cada vez estamos durmiendo menos. Bueno, y ese es el gran problema. Y el problema de la sociedad actual es que estamos durmiendo 25% menos de sueño que hace 40 años, y eso tiene una repercusión directa sobre la neurodegeneración, clarísimamente. Hay muchos estudios epidemiológicos que vinculan una cosa con la otra, y sobre la diabetes y obesidad. Así que las dos grandes pandemias que el hombre está enfrentando hoy tienen mucho que ver con el estilo de expoliación del sueño que hemos creado. Así que en el fondo están vinculadas, sí, las dos cuestiones, y creo que bueno, eso ya supera hasta lo médico, ¿no? Me voy a atrever a mencionar una frase suya que leí por ahí: el sistema circadiano está preparado de una forma que nuestra civilización no respeta. Exactamente, no tenemos un cuerpo para el mundo que hemos creado, es decir, hemos vivido y hemos evolucionado como especie en un mundo que hemos mutado. Fíjese, el iluminar la noche ha sido algo extraordinariamente modificador de nuestro medio ambiente. Sí. Y hoy no solo iluminamos la noche, iluminamos cada instante de nuestra vida con los dispositivos electrónicos de toda naturaleza, y la gente no se da cuenta. Incluso, fíjese, el Premio Nobel de Física se acaba de dar a el de física, se acaba de dar a 3 japoneses que mejoraron el LED
estas lámparas de muy bajo consumo, que han ido a contestar una realidad. Nosotros estábamos gastando como planeta 20 a 25% de la producción de electricidad iba para generación de luz. Claro. Entonces los gobiernos tomaron conciencia de eso, dijeron tenemos que bajar las fuentes de luz, pero al bajar la fuente de luz incandescente al estilo de que la inventó Edison, del filamento que emite en el rojo, Sí. y llevarlo al LED azul, se introdujo una variante que fue inesperada. Resulta que todos estos LED que usamos, desde el teléfono inteligente hasta la televisión, las tablets, etcétera, tienen un efecto mucho más perturbador sobre el sistema circadiano que la luz roja. Entonces, por un lado hemos mejorado, evidentemente, nuestro rendimiento económico, Sí. pero por otro lado nos hacemos cada vez menos adaptables fisiológicamente a este mundo artificial que hemos creado. Bueno. Queda. Muy bueno. Muy bueno. Doctor, Final filosófico. doctor Cardinale, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos aclarado un poco todo esto que tiene que ver con la melatonina y nuestro cerebro, en definitiva. Bueno, le agradezco, que le vaya bien. Gracias. Muchas gracias. hasta luego. Adiós, buenas tardes. Estuvimos en contacto con el doctor Daniel Cardinali, médico, doctor en ciencias biológicas, investigador de CONICET, hablando de melatonina, enfermedad de Alzheimer, Nos quedó obesidad y diabetes. bueno, y todo lo que tiene que ver con el sueño. Estás escuchando Con Ciencia Médica. Un espacio que valora tu vida.